El día 6 de noviembre, o sea, ahora, fueron trasladados a las Bartolinas de la Policía Nacional Civil en Jiquilisco, Usulután. Por todo esto, las madres y padres de los adolescentes consideran que su captura está vinculada a la presentación de la obra por su contenido que incluía una denuncia de las violaciones de los derechos humanos que históricamente han acontecido en nuestro país. Denunciamos enérgicamente este hecho y expresamos la preocupación por la integridad física y mental de los jóvenes capturados. Exigimos la inmediata libertad de estos jóvenes que son estudiantes y artistas comprometidos con la memoria histórica y por lo tanto deben ser puestos en libertad. Y si es el caso, que se profundicen las investigaciones de su conducta y sean sometidos a un proceso con el respeto a sus derechos fundamentales, o sea, que se le respete una investigación imparcial, objetiva. Si hay realmente pruebas, que no las hay porque son personas que viven en una comunidad que es revictimizada porque viene de andar huyendo por la persecución en la época de la guerra. Y es una comunidad que, como organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, varias organizaciones hemos apoyado solidariamente para construir la comunidad, para construir su centro social, para construir un CDI o una atención a los niños y niñas preescolares, también el centro escolar, y por eso, por este medio, respaldamos a las familias y comunidades en el Bajo Lempa, como en tantas comunidades pobres del país, donde este tipo de violaciones de los derechos humanos es el pan de cada día. Solamente que allá van uno por uno, aquí se les fue la manita a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil, actuando inmediatamente después de que estos jóvenes han estado presentando esa obra de teatro que es una denuncia de las violaciones a los derechos históricamente hablando contra la comunidad. Y esto se da en el marco de una ley inconstitucional que es ilegítima, es innecesaria y es nefasta, que es el decreto del régimen de excepción, que es el marco legal que ampara este tipo de agravio contra la población y sobre todo los y las jóvenes humildes. Por lo tanto, exigimos de forma inmediata se ponga en libertad a los adolescentes arbitrariamente capturados. Entonces, esto está suscrito el día 6 de noviembre de 2022 y estamos haciendo también un llamado a las organizaciones de protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia a nivel internacional, como Save the Children, Plan World Vision, etcétera, etcétera, y también a los organismos de Naciones Unidas, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que de verdad intervengan. Si aquí esto es inaudito, que estén capturando a la gente solamente porque se expresa, solamente porque a través del arte está tratando de hablar desde los adolescentes. Nos parece esto una grave contradicción entre lo que es la narrativa del gobierno de Bukele, haciendo leyes como esos de nacer y crecer con cariño, cuando lo que está haciendo es una verdadera atrocidad contra nuestra gente joven, sobre todo los adolescentes y las adolescentes que viven en comunidades pobres, que precisamente adolecen de muchas dificultades en el goce de sus derechos, que están desarrollándose integralmente con mucha dificultad y que además de esto se va a sumar la captura arbitraria, la estigmatización contra estos adolescentes. Verdaderamente les agradezco el espacio, qué bueno que estamos desde diferentes partes del país
haciendo esta discusión, este análisis, esta denuncia, esta búsqueda de soluciones para detener este monstruo sin alma que nos está tratando de retroceder 50 años en el país, cuando estos acuerdos de paz, estos digamos, aportes a la institucionalidad salvadoreña que se dan en el contexto de los acuerdos de paz, nos ha costado sangre, sacrificio, del que precisamente ha estado en los hombros de comunidades como la comunidad Amando López. Como defensora de derechos humanos, estoy haciendo un vehemente llamado que nos solidaricemos con esas madres y esos padres indefensos. Esta mañana me llamaron diciendo, no hayamos qué hacer. Es frustrante cómo es posible que vamos a seguir sufriendo la persecución. ¿Dónde están esos diputados y diputadas que no se ponen la mano en la conciencia para apretar ese botón y estar destruyendo la vida de nuestros niños, niñas, adolescentes, gente adulta mayor? Por Dios, no hayamos qué hacer ahora, pues. Y ese llamado que hacen los compañeros del socorro jurídico, que en forma voluntaria están pidiendo sumarnos a ir al lugar, a acompañar a esa gente, me parece muy importante y muy atinado. Muchas gracias. Gracias a usted, Mirna, y recordarle a los compañeros y compañeras a quienes están acá que también en Tacuba tenemos 7 familias abandonadas, hay más de 11 niños que están en estado de desnutrición, que están sufriendo también las consecuencias de este régimen, donde han capturado de una forma arbitraria, sin un debido proceso y sin presunción de inocencia, a sus abuelos, a sus padres y a la madre de uno de ellos, personas campesinas, honradas, compañeros que no pertenecen a ningún tipo de estructura criminal. Y asimismo hacemos la denuncia para que liberen a la familia de los niños y asimismo que liberen a estos niños de la comunidad del Bajo Lempa. También pedimos la liberación de Carla G., también una menor, quien en manos del Estado perdió a su bebé cuando la Constitución misma protege el primer derecho, que es el derecho a la vida. Entonces, le voy a dar la palabra a Lola 503. Adelante, Lola. Bueno, no sé si Lola me logra escuchar, pero les hago la invitación a que no dejemos de poner el hashtag, pidiendo la liberación de, de los niños de la comunidad del Bajo Lempa, uniéndolo al de Carla, que ya es bastante viral, que ya tiene bastantes menciones, que sigamos haciendo las denuncias a nivel nacional e internacional, que de igual forma etiquetemos, perdón, a los medios de comunicación, a las organizaciones que deberían de defender los derechos de la niñez y adolescencia de nuestro país a nivel nacional e internacional, de igual forma que no nos acallemos, que no nos dejemos coaccionar ni amedrentar por alguna persona con comportamiento abusivo que quiera acallar nuestras voces. No debemos permitirlo. No debemos permitirlo. Me están comentando aquí unas personas que no me logran escuchar. Me gustaría que me dieran un emoticón para comprobar si me escuchan. Roxana, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Sí, ok, entonces es que como hay compañeros. Bueno, me gustaría que la compañera Lola, no sé si logró, si va a va a dar su opinión acá. Pueden pedir micrófono. Esto es urgente. Este, esto es urgente. Hay menores detenidos en la comunidad. Permítame, Mirna, repítame de nuevo la comunidad y los nombres de los jóvenes, por favor, porque no puedo entrar aquí al comunicado. No sé si Mirna está por acá aún, que me pudiera repetir los nombres.
Sí, sí, estoy aquí. Adelante, Mirna, Gracias. no dejemos de denunciar. Sí. Bueno, los capturados de la comunidad Amando López del cantón La Canoa, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután. Fueron capturados los adolescentes Juan Carlos Marroquín Hernández, de 14 años, Arístides Adonai Vigil Mejía, de 14 años, Edwin Guadalupe Rosa Hernández, de 14 años, José Daniel Coreas Canales, de 16 años, José Ricardo Marroquín Sánchez, de 17 años, Marlon Isaí Rosa Hernández, de 16 años, Santos Emerson Vigil Mejía, de 16 años, y Jesús Roberto Díaz Márquez, de 16 años. Exigimos pues la libertad inmediata de estos adolescentes y llamamos a la comunidad nacional e internacional, especialmente a los organismos solidarios de protección a la niñez y adolescencia, como Save the Children, que han apoyado mucho, por cierto, la implantación de lo que fue la nueva normativa de protección a la niñez y a la adolescencia. También Plan Internacional, World Vision, etcétera, así como los organismos especializados de protección a la niñez y a la adolescencia de Naciones Unidas y de el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esperamos pues que a través de las redes, a través de comunicación formal o a través de manifestaciones públicas se exija la libertad, el respeto a los derechos de los niños, adolescentes, niños, niñas y adolescentes en el país, que se respete la libertad de los padres, madres o familiares que tienen bajo su responsabilidad niños y niñas, porque definitivamente estamos viendo esa tragedia terrible de que cantidades de niños y niñas abandonados después de las capturas arbitrarias de sus responsables. Esto es inaudito. Estamos sembrando vientos para cosechar tempestades, porque el violar los derechos de los niños, de las niñas, de las personas, sean mujeres, hombres, adultos mayores o adultas mayores, cualquier persona tiene derecho a ser respetada en sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad ambulatoria. No es posible que por una campaña de reelección se estén destruyendo millones de vidas en nuestro país y también fuera, porque las personas que están fuera del país y que tienen la noticia de que su familiar ha sido capturado arbitrariamente, porque sean inocentes o culpables, a toda la gente la están capturando arbitrariamente, porque no investigan. Y claro que no investigan porque no llevan orden administrativa o orden judicial para detener a las personas. Y por lo tanto, todas estas capturas son nulas, nulas de nulidad absoluta al violarse los derechos fundamentales de la persona capturada. Así es que esto es sencillamente inaceptable. Compañeros y compañeras, amigos y amigas que nos escuchan, por favor, hagan viral toda esta denuncia para detener a este bárbaro de Bukele que nunca fue detenido, aunque ha cometido delitos antes de ser alcalde, antes de ser presidente. Durante su presidencia está cometiendo delitos, especialmente esto de atentar contra derechos fundamentales de la Constitución, que establece claramente en 6 artículos que está prohibida la reelección. No hay por dónde andarse equivocando ni buscando
más normativas escondidas, como dice Félix Ulloa, hijo, por supuesto. Un jurista que ha sido un defensor de la Constitución, que ha sido muy valiente como presidente de IEGES, como miembro del Tribunal Supremo Electoral, hizo grandes esfuerzos porque nuestro país migrara de una dictadura de la que veníamos hacia un proceso de desarrollo de una democracia mínimamente aceptable. Le hacemos el llamado, pues, al vicepresidente Félix Ulloa también, que vele por el Estado de Derecho, que deje su investidura política que ahora tiene o politiquera y que asuma su responsabilidad como hijo del ingeniero Félix Ulloa, un gran patriota salvadoreño, un valiente patriota salvadoreño. Lo mismo el hermano, que es un médico que lucha por la vida, defiende la vida y es muy digno en todo lo que hace. Hacemos un llamado a este hombre, pues, que asuma la responsabilidad de ser hijo de quien es y familiar de esa familia honorable, que es la del ingeniero Félix Ulloa. Hacemos un llamado también al presidente Bukele, que vea los videos de su padre, donde claramente describe lo que es un dictador, describe el destino de quien se quiere reelegir en el país, que no tiene ningún fundamento legal ni constitucional para hacerlo. Al contrario, al hacerlo se pone al margen de la Constitución, al margen del sistema jurídico imperante en el país. Muchas gracias y les agradezco pues esa tenacidad y el valor que ahorita se tiene de conectarse aquí en este espacio, sabiendo que la bestia está desencadenada y que cualquier represalia podemos sufrir, pero el miedo no nos debe de paralizar. Es el miedo el mejor aliado de Bukele en este momento, así es que hagámoslo a un lado. Gracias. Muchísimas gracias a usted, Mirna Perla, por también estar acá, hacer esta denuncia. Fíjense que este space realmente era para pedir por la liberación de los padres de los niños de Tacuba. Y bueno, ustedes saben que los space pues son públicos y que cualquier denuncia se puede hacer. Este es un espacio abierto, pueden denunciar cualquier tipo de detención arbitraria. En este caso estamos denunciando y pidiéndole al gobierno que libere a los jóvenes que fueron arrestados el día de ayer en la noche y que el día de hoy han sido trasladados al penal de Usulután. Son jóvenes que estaban haciendo una obra de teatro. Como lo decían aquí en el comunicado la compañera Mirna Perla, me gustaría que si alguien más desea emitir su opinión, pues es bienvenida su opinión. Aquí se respeta la opinión de cada quien. Es preocupante como nuestra niñez, nuestro futuro. Recuerden que nuestros jóvenes, nuestros niños son el futuro de esta nación y estamos viendo cómo está siendo sistemáticamente atacada bajo la excusa de un régimen de excepción que detiene a personas inocentes, mientras que los verdaderos criminales siguen delinquiendo en nuestro país. Lastimosamente son cosas que se están viviendo, que estamos denunciando. Los defensores de derechos humanos honoren los defensores de derechos humanos dentro del país. Les hacemos un llamado a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a actuar de oficio en este caso, que se les dé un debido proceso, y la presunción de inocencia, pero al no tratarse de criminales, que se les exige que los liberen, que liberen también a los padres de los niños de Tacuba, que liberen a Carla, que liberen a Jonathan, que liberen a muchas personas inocentes que no son criminales y que están pagando las consecuencias de sistemáticas de las violaciones a los derechos humanos.
Me gustaría que si alguien más desea dar aquí su opinión, pues es bienvenida. No vamos a dejar de denunciar. Como lo decía aquí Mirna, no podemos dejar que el miedo nos gane, porque el miedo pues es lo que están utilizando para que nosotros nos quedemos callados. O esta frase que le ponen a la gente: el que nada debe, nada teme, es falso. Yo comentaba el caso de mi vecina, que era muy seguidora de Nayib Bukele. Muchas ocasiones ella me faltó al respeto y siempre me dijo que el que nada debe, nada teme. Tiene a su hijo con insuficiencia renal luego de que se lo llevaran preso al hijo, y que ella hizo las denuncias, y es lamentable que hasta que les toca el turno del ofendido abran los ojos. Y yo sé que puede que aquí haya personas que apoyan a este gobierno, que apoyan el régimen de excepción, porque de igual forma ustedes saben que a uno siempre le salen las personas que lo escuchan desde fuera, que no entran con sus perfiles, y yo aquí les digo: pónganse las manos en la conciencia, porque también la historia los va a juzgar a ustedes. La historia va a llegar el momento en el que van a tener que entregar cuentas, así reserven todo lo que quieran para 7 años, para 20 años. Tarde o temprano la justicia los va a alcanzar por todos los crímenes de lesa humanidad que están cometiendo en contra del pueblo salvadoreño, del pueblo trabajador, del pueblo honrado. Entonces, les decimos y les exigimos que por favor liberen, liberen a estos muchachos, que los liberen, que liberen a los padres de los niños de Tacuba, que liberen también a Carla, que liberen a todos los inocentes atrapados bajo este régimen de sección, que no han cometido ningún crimen y que no pertenecen a ninguna estructura criminal. Permítanme un segundito. Licenciada Roxana Cardona, no sé si va a abonar un poquito más. Funes, te mandé micrófono, no sé si te llegó. Sí, Adelante. gracias. Fíjense de que yo siento que una de las cosas que no se debe de perder, y no quiero asustar a la gente, es que prácticamente estamos entrando en un ensayo. Este estado de excepción, de acuerdo a a la nueva reforma que viene del órgano judicial para convertir tribunales en tribunales de apoyo, tribunales contra el crimen organizado, hay un artículo que menciona que poco a poco van a ir entrando los demás. Eso significa de que están llevando una nueva reforma de pasar de un sistema acusatorio a un sistema inquisitivo. Y yo yo siempre estoy sosteniendo de que este régimen de excepción ya no va a ser decreto, no que se va a venir convirtiéndose en ley. Y una de las cosas que también me asusta es acerca de cómo se han venido configurando las dictaduras en América Latina. Y una de ellas, ustedes se recuerdan bueno, hemos leído al menos de las argentinas, que prácticamente nos están llevando poco a poco. Y empezaron con el órgano judicial, empezando ellos condenando o teniendo ciertas reformas para empezar a callar a los opositores o a grupos, como yo lo he mencionado, dejándonos grupos vulnerables, para luego venir a hacer como un exterminio a las ideas o a todos los opositores. Entonces yo siento que nos están llevando poco a poco. Así como se juega con el miedo, sí están jugando con el miedo, pero están haciendo todo el aparataje para entrarnos a un nuevo sistema penal, porque una de las cosas, sí, ya no estamos en un estado de derecho, por lo tanto el código penal debe de ir cambiando a las nuevas directrices de este gobierno, que es dejar prácticamente sin pruebas, dejarnos sin presunción de inocencia, y además ir convirtiendo este famoso decreto a una ley de excepción. Y eso va a significar de que estén acoplando el órgano judicial, los nuevos tribunales a esto. Eso no tenemos que verlo nosotros de soslayo. Esto no es algo momentáneo que viene. Esto es el principio, es como el segundo paso del famoso Plan Control Nacional de Opresión de Masas. Eso sí no lo tenemos que ver tampoco de soslayo, y no veamos
no lo veamos que esto va a venir a acabar en 1 año o en 2 años. Nos están preparando para algo más grave. Eso sí, no lo perdamos nosotros de vista. Y una de las cosas también que mencionaba usted de las denuncias, yo tengo 2 casos de un muchacho que se está muriendo, prácticamente se llama Wilber Ernesto Clavel Mendoza. Nosotros nos reunimos el jueves pasado con la procuradora de acá de Santa Ana y expusimos un pliego de peticiones y queremos de que esta persona saber si realmente están vivas. Y a mí siempre me han respondido rápido el tribunal de este muchacho. Ya solicité una revisión de medidas, me la negaron, solicité un habeas corpus humanitario, también me lo negaron. Hemos hecho prácticamente lo imposible por este muchacho, pero ya sospechamos que pueda pasar a otro estado físico, y también denunciar este tipo de una situación irregular por la situación física de él. Entonces, ya terminando, no veamos de soslayo la nueva reforma que viene. El estado de excepción, vamos a esperar que se convierta en ley, ya no en decreto. Y esto es el principio de lo que nos viene a nosotros. Ahora empieza con el órgano judicial, criminalizarnos, estarnos metiéndonos delitos, inventando delitos o acciones que no hemos cometido, pero se están dando cuenta de que prácticamente la sociedad nos está quedando callada. Por lo tanto, ante eso viene otro paso, y ante ese paso sí debemos de estar preparados. Así que esto era lo último que yo deseaba manifestar. Y muchas Mire, gracias. licenciada, disculpe, usted mencionaba que de esta comunidad del Bajo Lempa era que habían metido bastantes habeas corpus, o no sé si fue usted, disculpe, porque como... Sí, por la voz que se Ajá, confunde. Fíjese de sí, que sí, yo recuerdo en unas noticias, o es la misma jurisdicción, o puede ser que sea la misma comunidad. No estoy muy segura que pueda ser la misma comunidad de ese caserío, pero sí, si ustedes se recuerdan, es la misma jurisdicción del Bajo Lempa. Se recuerdan que interpusieron varios habeas corpus que todavía no les habían resuelto, y que volvieron a preguntar por qué no les habían resuelto todavía esos recursos. Entonces, lo que yo estoy sospechando, lo que lo dije en un principio, es que ellos nos van a vender una idea de que los recursos ahí están, de que nosotros los podemos invocar, pero ya sabemos perfectamente qué es lo que nos espera. Así, perfectamente. Y fíjense de que dentro del órgano judicial hay gente que prácticamente no es tan mala. Nosotros presentamos, como ustedes ya saben, tengo una organización, presentamos unos habeas corpus aquí en Santa Ana porque se pueden presentar. Y lo que me gustó es que a todas las mujeres, porque prácticamente son mujeres las que estamos en la lucha, nos dejaron a todas pasar y fueron bien empáticos con las mujeres. Son personas totalmente muy sencillas, y en la Cámara, sí, mi reconocimiento a la Cámara del Penal de aquí de Occidente, fueron muy empáticos, fueron muy solidarios con estas mujeres. Así que esperemos que también los magistrados, que ojalá que uno de ellos me esté escuchando acá, ¿verdad? Y otra cosa, un punto bien importante, San Miguel, que no sé si van a pasar a San Miguel por jurisdicción de menores, no estoy muy segura. Es un tribunal, son tribunales bien atentatorios, y les voy a decir por qué. Yo interpuse un habeas corpus en San Miguel y me resolvieron sin juez ejecutor. Ni siquiera me fueron a leer el expediente para decirme no al lugar. Así que a los abogados, que espero ser una de las tantas que vamos a ir a ayudar a estos menores, vayamos bien preparados para este tipo de escenario que se nos va a presentar. Porque a mí sí me sorprendió que sin ver el expediente, sin nombrar juez ejecutor, una Cámara me haya resuelto un habeas corpus no al lugar, no violatorio, si ni siquiera me lo fueron a ver. Entonces ese escenario se puede estar encontrando muy descarado, muy descarado. excelente. Entonces, prácticamente, bueno, no sé, porque sí escuché de los habeas corpus, pero no sé si directamente fue esta comunidad. Esperemos de que no sea como una represalia directa por haber metido los habeas corpus, que sabemos que hasta que ya la persona detenida ya ha fallecido muchas veces, entonces aceptan los habeas corpus. Veamos el caso de Leonidas, quien ya había fallecido cuando, bueno, ya le habían aceptado el habeas corpus, le dieron la carta de libertad el día lunes. Él había fallecido el día sábado y estaba siendo velado el día domingo. Quisiéramos que estas historias no se repitieran, lastimosamente se están repitiendo, ¿verdad? Adelante, Cifredo, bienvenido.
Luego Hola, muy Oscar. buenas tardes. ¿Qué tal, Melo? Un gusto saludarles una vez más. Y realmente es lamentable esta situación que está ocurriendo en el Bajo Lempa, al igual que en todas las comunidades empobrecidas de nuestro país, porque cada vez es más evidente que el régimen criminal lo que quiere hacer es arrasar con todas las personas de escasos recursos en El Salvador. Lo hemos venido viendo en el caso de la familia de Tacuba, en el caso de la familia de Carla, en el caso esta vez de los pobladores del Bajo Lempa, y así en diferentes zonas a nivel nacional, donde las personas que han sido secuestradas por el régimen, porque hay que llamarles por su nombre, no están siendo detenidas, porque hasta donde tengo entendido no hay un cargo formal, no hay una investigación formal, sino que su único delito hasta este momento ha sido expresarse en contra del régimen, algo que no solamente atenta contra la libertad de expresión, sino que también atenta contra los derechos de la niñez y la adolescencia en El Salvador. Eh, Como siempre, estas personas lo que están haciendo es contrariar las mismas leyes que han creado, porque pues sí, ya tenemos crecer con cariño, pero tal parece que el régimen quiere imponer el crecer preso o crecer secuestrado o secuestrada, crecer sin tu familia. Eh, Lamentablemente que esta situación no ha llegado todavía hasta las instancias internacionales, pero es sumamente fundamental que se siga documentando y que se siga evidenciando este tipo de situaciones. Déjame decirte que mientras se presenten ante las instancias a nivel nacional, y si las instancias a nivel nacional no resuelven o no actúan a favor, pues esta es una causal suficiente para poder presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitar una recomendación, porque en este caso sería una recomendación para que se pronuncien o le pidan al Estado salvadoreño que responda en esta situación. Ya sabemos de antemano que eso no va a pasar, ya sabemos de que el régimen de El Salvador no va a actuar de buena fe, pero esto de alguna manera, valga lo contradictorio de decirlo, pues podría ser bueno. Bueno, no para las personas que están secuestradas o que se encuentran guardando prisión injustificadamente, sino porque sirve para evidenciar las violaciones de derechos humanos que están sucediendo en nuestro país, sirve para poner de manifiesto ante la comunidad internacional lo déspota, autoritario, nefasto, criminal que está haciendo este pseudo dictador, aprendiz de dictador en El Salvador, que está siguiendo los pasos de otros dictadores que le han precedido no solamente en El Salvador, sino también en el resto de países de América Latina. Me uno realmente al llamado que se hace ante las instancias a nivel nacional y sobre todo ante las personas que nos encontramos en el exterior para poder seguir replicando y seguir comentando estas situaciones desde donde nos encontremos, porque es sumamente importante evidenciar el régimen en El Salvador. Ok, gracias, Cifredo. Adelante, Oscar Landaverde. Sí, gracias. Como dicen en medios de comunicación, la audiencia se renueva, ¿verdad? Cada vez que va pasando el tiempo. Al inicio, pues tuvimos unas personas que participaron en el Space y hoy tenemos otras. Yo quiero hacer nuevamente un llamado de la importancia de la denuncia de casos como estos, como lo que ha pasado, esta captura totalmente ilegal de parte del régimen y la dictadura de Bukele, pero la denuncia, bueno, ya hay medios de comunicación que están retomando la información de este caso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un arma bien importante, y el arma importante que tenemos son las redes sociales, y eso lo demostramos con las campañas que hemos llevado hasta este momento. La campaña de Liberen a Carla, ¿dónde está Carla? Tuvimos un gran triunfo en que por fin la presentaran a la madre, ¿verdad? Fue un triunfo de la presión inmensa que se ha hecho en redes sociales. Tenemos la campaña de los niños de Tacuba,
Y yo quisiera seguir proponiendo nuevamente, porque yo he visto que hay varios hashtags que se están diseñando, y la idea es unir esa conversación sobre este caso y definir un solo hashtag. Yo proponía liberen a los niños, le podemos agregar liberen a los niños SB, porque en realidad en El Salvador hay más de 2.000 menores capturados de manera ilegal por el régimen criminal de lesa humanidad de Nayib Bukele. Entonces ese hashtag, si lo ocupamos, también podríamos ocupar para denunciar todo ese tipo de situaciones, pero en este caso sería numeral liberen a los niños SB, porque hay otras campañas en otras partes del mundo también para no confundirnos con ellos, identificarnos como salvadoreños. @liberen a los niños SB, y después podemos poner la palabra de espacio @Jiquilisco para definir que está pasando algo allá en Jiquilisco. También quiero aprovechar en este momento para decirles que mañana la Diáspora Unida SB va a lanzar una página web. Ya está todo definido, lo íbamos a hacer oficial hasta mañana, pero estoy dando la primicia aquí. Ahí hay diferentes campañas de derechos humanos, van a estar toda la recopilación de la información que ustedes mismos generan, que nosotros mismos generamos como salvadoreños en El Salvador y alrededor del mundo, los tweets, los comunicados, ¿cómo se llama? Los reportajes de la prensa. Todo eso va a estar ahí, y vamos a retomar también esto de los niños de Jiquilisco. Liberen a los niños SB, espacio numeral Jiquilisco. Nuevamente, @liberen a los niños SB, espacio de espacio numeral Jiquilisco, y de ahí podemos poner todo lo que sería la denuncia. Así que en la página web de la Diáspora Unida SB, que va a ser la voz de la democracia de El Salvador y la voz para denunciar las violaciones de derechos humanos, una herramienta que ustedes la pueden ver ahorita, www.diasporaunidasb.com. Ahí pues vamos a habilitar espacios, así que ahí están las herramientas. Denunciemos y ocupemos nuestras fuerzas armadas de las redes sociales, nuestras fuerzas revolucionarias de las redes sociales, nuestras fuerzas de la resistencia de las redes sociales, que así hemos golpeado al régimen, hemos hecho que hablen hasta en cadena nacional sobre los casos que denunciamos. Sigamos adelante. Así que saludos a todos. Gracias, compañero, perdón. Bueno, gracias, compañero, y gracias a la Diáspora Democrática en Resistencia también, ¿verdad?, por el esfuerzo que hacen en el exterior. Hacemos la atenta invitación a cada uno de los compañeros y compañeras que están en este space, a quienes vienen llegando, a quienes por primera vez participan, a quienes por primera vez están aquí, pues estamos haciendo una denuncia a nivel nacional e internacional, a cualquier rincón del mundo, de lo que está sucediendo en este país, donde han prácticamente privado de libertad a estos menores de edad en la comunidad del Bajo Lempa, en Jiquilisco, en Usulután. Me gustaría, Mirna, que me repitiera bien los nombres, por favor, una vez más. Ay, disculpe, pero la verdad es de que aquí hay mucha gente, le voy a explicar. Aquí hay más de 12 oyentes que están fuera del space, y los IP pues siempre salen que son, me salen 2 de Brasil y los demás me salen de Estados Unidos. ¿Por qué es necesario esto? Porque es necesario que, miren, así como hay personas que espían los space, hay personas que por temor a represalias no entran con sus perfiles, pero muchas de ellas me lo comunican. Así que adelante, por favor, compañera. No la escucho. ¿Hola? Hola. Sí, adelante. Leo de nuevo el comunicado. Denunciamos captura arbitraria de 8 adolescentes, exigimos su inmediata libertad. Las organizaciones abajo firmantes denunciamos la captura arbitraria de 8 estudiantes, adolescentes, ¿verdad?, de la comunidad Amando López,
Cantón La Canoa, municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután. Esta captura fue la noche del 5 de noviembre del 2022, o sea, anoche. Los capturados son Juan Carlos Marroquín Hernández, de 14 años, Aristides Adonai Vigil Mejía, de 14 años, Edwin Guadalupe Rosa Hernández, de 14 años, José Daniel Coreas Canales, de 16 años, José Ricardo Marroquín Sánchez, de 17 años, Marlon Isaí Rosa Hernández, de 16 años, Santos Emerson Vigil Mejía, de 16 años, y Jesús Roberto Díaz Márquez, de 16 años. Para todos ellos exigimos la inmediata libertad. Los jóvenes, estos adolescentes, fueron capturados anoche en un operativo realizado por efectivos de la Fuerza Armada, quienes no dieron ninguna explicación de los motivos, pero actúan bajo el inconstitucional régimen de excepción. Los 8 adolescentes son personas activas en la vida comunitaria y presentaron una obra de teatro en el Festival de Resistencia sobre la historia de esta obra es sobre la historia de la lucha por la soberanía de los pueblos en El Salvador desde los tiempos de la invasión española de 1524 y durante la guerra que tuvo lugar en nuestro país en los años 80 y que dio por finalizado pues los acuerdos de paz. El festival tuvo lugar el domingo 30 de octubre en la comunidad, o sea, hace 8 días. La noche antes del festival, 3 de estos adolescentes fueron golpeados e interrogados por la policía en una fiesta de la comunidad vecina, que es La Canoa, ¿verdad? Igual es del Bajo Lempa. La policía cuestionaba una fotografía del joven en el traje que usaría en la obra para representar a un soldado, o sea que le agarraron su celular, ahí vieron esa fotografía. Le preguntaron por las armas. Durante la semana, entre la presentación de la obra, una patrulla de la policía visitaba la comunidad y tomaba fotos de los jóvenes posteriormente capturados. Los adolescentes fueron trasladados al puesto policial en El Zamorano, donde la policía expresó a los familiares y a la directora del centro escolar que serían investigados por ser miembros de pandillas. Vean bien, serían investigados, o sea que ahí va primero la carreta delante de los bueyes. El día 6 de noviembre fueron trasladados a la Bartolina de la Policía Nacional Civil en Jiquilisco, Usulután. Por todo esto, las madres y padres de los jóvenes consideran que su captura está vinculada a la presentación de la obra y por su contenido, que incluía una denuncia en las violaciones de los derechos humanos que históricamente han acontecido en nuestro país. Denunciamos enérgicamente este hecho y expresamos la preocupación por la integridad física y mental de los adolescentes capturados. Exigimos la libertad de forma inmediata de estos jóvenes, de estos adolescentes que son estudiantes y artistas comprometidos con la memoria histórica y por lo tanto deben ser puestos en libertad. Y si es el caso, que se profundicen las investigaciones de su conducta y sean sometidos a un proceso en el que se garanticen los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a una defensa técnica imparcial, el derecho en general a su integridad física y psicológica. No vayan a ser sometidos a tortura en esa investigación, como lo hacen normalmente. Por este medio respaldamos a las familias y comunidades en el Bajo Lempa, como en tantas comunidades pobres del país, donde este tipo de violación de los derechos humanos es el pan de cada día. Denunciamos el inconstitucional, ilegítimo, innecesario y nefasto régimen de excepción, marco legal que ampara este tipo de agravio contra la población y sobre todo las jóvenes humildes.
Por lo tanto, exigimos de forma inmediata se ponga en libertad a los adolescentes arbitrariamente capturados. Y eso pues lo firmamos varias organizaciones: Fundación Hermano Mercedes Ruiz, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina, SICSAL, Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya, CDH-JAS, Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, Colectivo Romeriano Padre Neto Barrera, la coordinadora Monseñor Romero, y pues esta denuncia ha sido hecha también desde tempranas horas por las comunidades eclesiales de base. Exigimos pues también a las organizaciones internacionales de protección a los derechos de la niñez, que han hecho un gran papel justamente en la promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, en base a la Convención de Derechos de la Niñez, como es algunas de ellas a las que hemos visto muy beligerantes, como es Save the Children, Plan Internacional, World Vision, y también a los organismos de protección internacional de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana, para que velen en forma estricta por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que en el país ya suman más de 2,000 personas capturadas arbitrariamente y que son niños, niñas, adolescentes, incluyendo el caso de la niña Carla G., que teniendo 16 años estaba embarazada, y al capturarla en forma violenta, los miembros de la Fuerza Armada la golpearon a tal grado que la hicieron abortar. Ella todavía está detenida y está pendiente la resolución del juzgado de menores de Sonsonate, quien ha conocido la petición de medidas alternas a la privación de libertad que se le apliquen a esta menor, que es una víctima de el trato violento por parte de la Fuerza Armada, violento y arbitrario. Mirna, continúe. Ok, sí, esto sería, digamos, el comunicado que hemos hecho girar estas organizaciones, pero precisamente hay más organizaciones que se están expresando, tanto de la sociedad civil en el Bajo Lempa como del Movimiento de Derechos Humanos de El Salvador. Estamos pues en una situación de emergencia caótica. Exigimos poner fin a ese inconstitucional decreto de excepción promulgado por la Asamblea Legislativa en forma mayoritaria, apoyada por los partidos de derecha, afines a CAPRES, o sea que obedecen a Bukele, y que fue aprobado desde hace 7 meses, con un saldo nefasto de más de 80 personas asesinadas dentro de los centros penales de El Salvador, y también que han sido, digamos, capturados arbitrariamente hombres y mujeres. Ya dijimos, más de 2,000 niños y niñas y adolescentes que están en las cárceles del país en forma arbitraria, porque mediante este régimen se les captura sin tener una orden de captura, ni judicial ni administrativa. Se les ha detenido violando la presunción de inocencia. Se les detiene por 15 días cuando nuestra Constitución establece que para los adultos las autoridades de la Policía Nacional Civil, que son las únicas facultadas para detener a una persona, deben de tener una apariencia de buen derecho de que estas personas deben de ser capturadas porque se encuentran en flagrancia, o sea que en el momento en que están cometiendo el delito, se les captura, o
con una orden judicial. Estas personas, si son adultas, deben de ser remitidas a la autoridad judicial en las 72 horas siguientes, según nuestra Constitución, que es lo que realmente vale. Y si son niñas, niños o adolescentes, deben ser remitidos en 24 horas a la autoridad judicial, o sea, al sistema de penal juvenil, que es el competente para conocer en estos casos. Lamentamos mucho, rechazamos esta política represiva en contra de la población, especialmente la población joven, niñas, niños y adolescentes pobres, de comunidades o barrios pobres, que son víctimas de esta abominable política represiva que tiene a su base el justificar por parte de Bukele su reelección, haciendo alardes de que a través de capturar a toda la gente pobre, ¿verdad?, se tiene una garantía de seguridad ciudadana, cuando realmente a los cabecillas de las pandillas se les tiene con un trato especial, con guantes de seda, ya sea dentro o fuera de la cárcel. Así es que es mentira que esto sea con la finalidad de terminar con las pandillas. Si fuera con esa finalidad, lo que se debe de hacer es reconstruir el tejido social de nuestra sociedad, totalmente violentado. Precisamente a raíz de eso es que hay gente que se incorpora a las pandillas o a los grupos criminales que están siendo responsables de graves crímenes como secuestros, extorsiones, robos, hurtos, amenazas graves, tráfico de droga, tráfico de personas, tráfico de órganos, desapariciones forzadas de personas adultas o niños y niñas o adolescentes. Estamos en una situación caótica a raíz de que al niño se le ocurrió que él no le basta un periodo de presidencia, sino que tiene que reelegirse, cuando sabe muy bien, o debería de saberlo él o sus asesores, que la Constitución nuestra en 6 artículos establece claramente que se prohíbe la reelección del presidente del Ejecutivo en El Salvador, y que la persona que apoya la reelección o que pretende aspirar a ser reelecto queda al margen de nuestra Constitución y por lo tanto es responsable de delitos, es responsable de alterar nuestro orden constitucional, y por lo tanto las instituciones que tiene secuestradas, como es la Sala de lo Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional Civil y todas las instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública, que están secuestradas. Si no actúan, la misma Asamblea Legislativa, si no actúan según el mandato constitucional, caen en la misma infracción y violación a nuestra norma constitucional, porque la reelección es prohibida claramente, y así lo dicen las regulaciones que tienen la categoría de normas pétreas de nuestra Constitución, que son inalterables, que no se pueden reformar, porque son la base, el sustento de nuestro sistema democrático republicano en El Salvador. Así es que agradezco mucho la atención, espero que se sumen a esta exigencia de que se liberen a niños, niñas
y adolescentes que en el número de más de 2,000 están detenidos en las cárceles de El Salvador, y además que se liberen a las personas que han sido capturadas arbitrariamente en el marco de este régimen de excepción. Exigimos que se derogue ese régimen de excepción de inmediato, pues ha dado lugar a la captura de casi 60,000 personas, al secuestro y desaparición de estas personas, ya que al capturarlas no dan razón de dónde se han capturado, de dónde están estas personas capturadas. Esta mañana me llamaban denunciando una captura de personas que iban en un vehículo y que tuvieron un accidente de tránsito, que se fueron a estrellar contra una peña. Pues a esas personas las han capturado y están desaparecidas, no dan cuenta de ellas. O sea que este régimen de excepción da lugar a cualquier captura arbitraria en contra de cualquier persona, y especialmente la espada de Damocles la estamos viendo en contra de personas fieles a sus principios y valores, como personas que defienden sus derechos humanos, que defienden la democracia, la poquita democracia que hemos logrado en el país. Así es que adelante, compañeros y compañeras, este es el llamado de las organizaciones que antes les he leído, que son la Fundación Hermano Mercedes Ruiz, el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina, SICSAL, el Colectivo de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria, CDH-JAS, la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, otra entidad secuestrada por este régimen inconstitucional, ya que la universidad ha cerrado sus puertas a las clases presenciales desde la semana pasada por un año, con el atentado clarito a las 3 funciones de nuestra Universidad de El Salvador: la función académica, la función científica, la función de proyección social, tan necesarias en este momento, y que ha sido secuestrada gracias a un convenio entre las autoridades de la Universidad de El Salvador, UES, y el INDES, que está dirigido por el hermano de Bukele. O sea que este adefesio de atentar contra la educación superior, contra la investigación científica en la proyección social, es por mandato de Bukele, para favorecer la realización de los Juegos Olímpicos. Este es un atentado más contra nuestra Constitución, ya que la Constitución desde 1950 estableció y elevó a rango constitucional la independencia, la autonomía universitaria en lo académico, económico, científico y social. Entonces estamos ante una nueva violación con nefastos resultados, porque estamos hablando de que hay clases, hay carreras universitarias que no se pueden dar en línea, como son esas ciencias que se dicen ciencias exactas, que necesitan de laboratorios, como la física, la biología, los estudiantes de la Facultad de Medicina, de los laboratorios clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias a usted, Mirna. Vamos a poner una vez más el audio. No sé si lo logran escuchar. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, Olguita. Soy Juanita, aquí en la Alpejolenta. Uno de los nietos capturados es mi niño de
de 14 añitos, Juan Carlos Marroquín Hernández, a donde arbitrariamente lo fueron a sacar de la casa de la mamá de mi hija. Son 8 niños que presentaron la obra el 29 y entonces y bueno, a las 10 de la noche a muchos padres le botaron la casa, las puertas de la casa, y se lo llevaron al puesto policial, a la Octavio Ortiz La Canoa, y nosotros los trasladamos, llegamos antes al puesto del Zamorano, y no habían llegado con los niños todavía. Entonces, llegaron como a las 11:30 con los niños y llevaban un niño de ellos de 16 años bien golpeado y no se podía bajar del carro. Ese niño ni la gallina podía recoger para ponérsela. Y los entraron para adentro y nosotros llegamos hasta las 4 de la mañana. Allí todos, padres, tíos, abuelos, y dijeron de que hoy los iban a pasar para ¿cómo se llama? Un centro penal especializado a San Miguel, porque son menores de edad. Entonces, pero mentiras, los han pasado, Olguita, de hoy como a las 11:30, a las 12 los llevaron para la delegación de Jiquilisco, allá los tienen, y después dicen que los van a pasar para San Miguel. Mi hija ya está, yo me he quedado en la casa porque mi esposo de 87 años se me ha puesto súper mal. Al saber de que el atropello a la niñez y a la adolescencia es tan injusta, todo lo que están haciendo, Olguita, en el amor de Dios, que es respeto. Si la primera dama está diciendo nacer con cariño, ¿a dónde queda el cariño de la primera dama y del señor presidente? ¿A dónde queda? Los soldados están atropellando, no hay respeto al derecho humano. Bueno, espero que hayan escuchado bien el audio. Creo que el Independiente había pedido la palabra. Saludos a los compatriotas que nos escuchan en casa de una compañera en este momento. Sé que son 5 personas. Adelante, Independiente. Sí, muchas gracias, Melo. Escuchando a la compañera Mirna y a otros abogados, abogadas, como el caso de Roxana, queda bien claro que el sistema judicial, sistema constitucional, no funciona en el país. Desde el momento que no funciona el sistema judicial, las opciones tienen que ser diferentes. Está bien documentar todos los casos porque en un momento dado que se derrumbe la dictadura, hay que llevarlos a un juicio. Pero para buscar justicia, para buscar un balance y buscar libertad de esos niños y gente inocente que está siendo reprimida, que en realidad no son ni arrestados, sino que son secuestros lo que está cometiendo el gobierno, hay que buscar otras alternativas. No se puede continuar jugando a como ponen el guión, la narrativa, los porcinos de Capres y en concreto el porcino terrorista de Nayib Bukele. Es necesario que se vayan pensando y se vayan dando otro tipo de coyunturas, otro tipo de alternativas, que en este caso pues es válido. La Constitución nos da el derecho soberano a la insurrección y es bueno ir pensando en ese tipo de cuestiones porque no hay justicia en el país. Todos son parte del club de los porcinos, y si vemos pues quién está de fiscal, los de la Corte Suprema de Justicia, los diferentes mandos, incluyendo el director de la PNC, el otro tipo Merino del Ministerio de Defensa, etcétera, vemos que todos ellos pues inclusive son gente que o tienen antecedentes penales o tienen casos pendientes. Entonces no esperemos que un club de gente cuestionable, gente que no le importa realmente la justicia, no le importa el pueblo salvadoreño, debemos de ir buscando otras alternativas. Yo les pido que nos solidaricemos con esos niños, tratemos de movilizar lo más que se pueda gente para ir a San Miguel y tratemos de estar con ellos. Porque son personas ¿no?
Yo creo que el micrófono de Mirna está abierto, ¿verdad? Permitime, Mirna. Sí. ¿Aló? Ya voy a... Ya, perdón. Gracias. Sí, Hola, lo que les decía. Adelante, Independiente. Sí. Y después decía de que, con vos. ¿Ok? sí, Dale. sí, decía de que debemos de movilizarnos realmente, pues. Hay que acuerpar a estos compañeros del Bajo Lempa. Hay que movilizar no solo a Jiquilisco, sino que a San Miguel también, porque no se puede permitir todo esto. Yo creo que la captura de estos niños de la zona del Bajo Lempa ha venido a rebalsar ya todo esto. Y hay que tomar otro tipo de medidas, ya no solamente pensar en habeas corpus y otras cuestiones, sino que otro tipo de alternativas. No se puede seguir en esto, no existe un Estado de Derecho, existe una dictadura y la dictadura se combate de otra forma. Muchas gracias. Bueno, adelante, ciudadano, con vos.